Gracias por acompañarnos el día de hoy, miércoles 2 de enero. Ya son las 2 de la tarde con 5 minutos. Un día despejado, muy bonito. El inicio del 2019 se está portando bastante bien con nosotros. Recuerdan que el año pasado nos cayó una helada tremenda, tan fuerte que no podíamos ni llegar a cabina. Pero aquí estamos arrancando. A la voz, promotor cultural independiente Edmundo Zárate Alanís. Gracias, productora Juanita Alanís. Y estrenamos año y también estrenamos nueva compañera en los controles, Carla Alejandra Guerrero. Muchísimas gracias por ser nuestra partner in crime el día de hoy para esta maravillosa entrevista que tenemos preparada. Muchos siguen de vacaciones, otros tantos ya entramos a trabajar el día de hoy, así que recuerde que las vialidades están todavía muy ligeras, tómese su tiempo, vaya con precaución, si está comiendo, buen provecho, disfrute a la familia y disfrute este programa el día de hoy. Quienes todavía van a estar por vacaciones esta semana y la que sigue, una muy buena noticia. Ya como que se empieza a sentir el tedio, ¿no? De no tener nada que hacer, las panzas y los corazones llenos. Queremos activarnos. Viene Luis Iván Sandoval Sena para platicarnos sobre las propuestas de talleres de voz y teatro que estarán a partir del 4 de enero aquí en Saltillo. No va a haber excusa para no levantarse, a animarse y empezar el año a todo dar. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde 104.1 FM Radio Universidad, ubicados en la Facultad de Ciencias de la Comunicación a la salida a Zacatecas. ¿Te interesa lo que estamos platicando? ¿Quieres saber más a detalle? Llámanos al 482-6995. Nuestra compañera Carla con gusto atenderá de tu llamada y anotará tus preguntas. Asimismo, un saludo enorme a todas las personas que nos sintonizan en Saltillo, en Arteaga, en Torreón y, como no, también a toda la gente que está en línea en www.wadec.mx/radio. No te quedes con las ganas y mándanos un inbox en Facebook en Sumando Voluntades. Estamos respondiendo preguntas y retroalimentando totalmente en vivo. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Luis Iván Sandoval. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Hola, muy bien, estoy muy contento por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, estoy feliz de empezar este año nuevo aquí en Sumando Voluntades, justo hablando sobre el taller de exploración sonora que se llevará a cabo en Casa Alameda el día 4, 5 y 6 de 3 a 7 pm. Es un taller, es un laboratorio en donde se brindan diferentes técnicas de voz que están basadas en técnicas como Linklater, como Roy Hardt, como técnicas extendidas de la voz e improvisación sonora y exploración de sonidos a través de la voz y de lo que toda la voz puede hacer para crear un sonido. ¿Y este taller de voz, Luis Iván, a qué va dirigido? ¿A teatro, a radio, Está dirigido a todo público, ¿sí? O sea, a todo público. O sea, en la voz no hay límites y tampoco hay etiquetas, podemos llamarlo así, porque es tanto para actores, tanto para cantantes, para locutores, para profesionales, maestros, docentes o gente que quiera experimentar con la voz, porque al fin de cuentas la técnica vocal son diferentes técnicas de voz, ya cada quien le da un enfoque si es para cantar o si es para hablar, pero una técnica vocal, si la sabes usar bien, la puedes enfocar ya sea en el canto o en la voz hablada. Ya va a depender de la necesidad que tenga cada alumno o cada profesionista. ¿Y tú lo estás impartiendo ese taller? Sí, yo lo imparto. Y cuéntanos un poco, porque bueno, realmente el año pasado, creo que el último que supimos de ti fue el unipersonal de Perséfone. Ah, sí. Y de ahí en fuera, ¿qué fue de ti? ¿A dónde fuiste? ¿Dónde estuviste? Platícanos un poco, ¿cómo fue tu 2018? 2018. Bueno, yo, para los que no me conocen, yo soy actor y director de teatro. Yo estudié en la Facultad de Artes Escénicas Actuación, estudié ahí 4 años. Y siempre he estado actuando. En el 2016 me fui a Ciudad de México. Ahora radico en Ciudad de México, ahí sigo actuando, ya sea en teatro, en cortometrajes, de repente en series. También tengo un programa de conducción, y soy performer vocal. Yo me fui a Ciudad de México porque estudié en una escuela llamada CEUVOZ, que es el Centro del Uso para la Voz Hablada y Voz Cantada, y ahí conocí a muchos maestros de diferentes técnicas vocales, entre ellos Linklater, que es una técnica que me gusta mucho y que aprendí mucho de mis maestros, que solamente hay 4 certificados, que son ellos, que es Yebra Isa, Indira Pensado, Carol Mastache, Tania González Jordán. Les mando muchos saludos, son de Ciudad de México ellos.
Y bueno, yo me formé en su voz y después seguí tallereando con todos ellos de manera individual. Y ahí mismo había una técnica que se llama Royhart, pero esa es extracurricular, no viene dentro del currículum, pero me gustó mucho también, porque es lo opuesto, y ya después seguí explorando improvisación sonora y otras técnicas que se llaman retrato del alma, que todas tienen que ver con la voz. Entonces cada una de esas técnicas tiene un diferente enfoque, que igual más tarde durante el transcurso de ese programa te hablaré de qué trata cada una de ellas. Y bueno, en estos 2 años, del 2016 a 2019, 2018, he estado como coach vocal, ya sea en obras de teatro o yo dando clases, ya sea para cantantes, para locutores, para docentes, para personas que quieren entrenar su voz. Por eso digo que ahorita está abierto para todo público, para todas las personas que quieran trabajar su voz, quieran explorar y quieran recrear. Y no es precisamente un taller de canto. En este taller la técnica se puede enfocar en la voz hablada, en la voz cantada, dándole un enfoque. Sin embargo, muchas veces se confunde o se piensa o se tiene un prejuicio que piensan que la técnica vocal solamente es cantada, y no, no. Hay técnica vocal hablada, técnica vocal cantada o técnica vocal, que al fin y cuentas una técnica vocal te ayuda a fortalecer tu aparato fonador, a trabajar tu resistencia vocal, a trabajar tus resonadores, a trabajar tu proyección de volumen, y no precisamente pues tienes que cantar, que claro, si lo sabes aplicar al canto te va a ayudar. Y dentro de estas técnicas también a los actores les ayuda, porque no solamente es conocer tu aparato fonador y saberlo desarrollar o saberlo usar, sino dentro de algunas de las técnicas se enfoca mucho en el desarrollo de cuerpo, mente y voz, para a partir de ahí crear estímulos sentipensantes en los cuales el actor o el ejecutante está dispuesto, está alerta, está en el presente y logra conectar con sus sentimientos y emociones a través de la voz. Entonces las emociones o sus pensamientos salen orgánicos. Orgánicos quiere decir que vienen de un impulso natural, y se ve muy verdadero, pues porque realmente se está sintiendo y se está pensando lo que se está diciendo. Y bueno, ahorita estoy aquí de vacaciones y antes de irme me gustaría dar ese taller de exploración sonora en donde comparto pues, la mayoría de las técnicas que he aprendido. Es un mix, es un laboratorio. Un laboratorio, ¿cuál es la diferencia entre un laboratorio y un taller? En un laboratorio, el tallerista o el docente brinda herramientas de diferentes técnicas con diferentes premisas y sobre eso se trabaja. En un taller se trabaja sobre un tema en específico con un objetivo muy en específico. Entonces yo en esos 3 días propongo trabajar con muchas técnicas de voz, pues para que la gente las conozca o sepan de ellas y las puedan aplicar ya sea en la voz hablada, en la voz cantada, en una performance vocal, porque eso también es otro apartado del performance vocal, o en su vida diaria. Entonces es eso. Sí, no nos queda ninguna duda de que definitivamente tenemos que aprovecharte. Qué lástima que digas que vienes nada más por vacaciones. Realmente nos gustaría contar contigo aquí en la ciudad ya como planta. Pero en parte, qué bueno, por ejemplo, o sea, no, dices que en el DF tomaste este taller, ya estás diplomado, ya estás estudiado, compartiste con los grandes. Y realmente qué bueno que vengas a Saltillo a darnos esta pequeña experiencia que adquiriste. Que en Saltillo, si recordamos bien, durante el 2008 hubo mucho empuje. En Saltillo nos gusta mucho que la gente es muy, muy inquieta. Todo el día anda haciendo cosas, ¿no? Y por ejemplo, así nada más recordando a grosso modo, uno diría, bueno, y un taller de voz en Saltillo, ¿por qué? Recuerdo, por ejemplo, que hay un grupo de compañeros del mundo del anime que están trabajando, son chicos entre 15 y 20 y tantos años, que trabajan los doblajes de series japonesas a español. Obviamente, si tú estás trabajando un doblaje amateur o como sea, ahí tienes un nicho. Modular la voz para el personaje que te toque.
En teatro ni se diga, Saltillo tiene una producción teatral, yo creo que brutal, ¿no? Y muy padre porque realmente hay obviamente actores ya con grande trayectoria, como se suma gente, se suma público. Hace 15 días teníamos aquí a los compañeros de Triques, que son niños, adolescentes, incluso adultos, y la herramienta, poder modular su propia voz, está muy padre, porque el director en el escenario te dirige, ¿no? Dirige tu cuerpo, dirige tus emociones, pero los recursos propios del actor, en este caso la voz, tienes que tenerlo trabajado. Cantantes en Saltillo, tenemos los encuentros de cantautores, por ejemplo, tenemos guitarristas, tenemos rockeros, jazzistas, hay una compañía de ópera, incluso 2 o 3 en Saltillo, ¿no? O sea, realmente hablar de talleres de teatro y de laboratorios de teatro, estamos hablando de una necesidad real que hay en Saltillo. Y la contra, que yo le veo como promotor cultural, es que de un lado dices, qué padre que haya tanta producción, de repente salen artistas como champiñones, ¿no? Por todas partes. Sí. Pero crea una problemática que desafortunadamente que no están estudiados, claro. No están estudiados, no tienen un bagaje que realmente los avale, ¿no? Y entonces uno piensa, dice, bueno, aventarte una carrera de, no sé, de música son 4 años, ¿no? Muchas veces uno quiere entrarle el gusto por la cantada o por la teatrada o lo que sea, ya después de los 20 y tantos, y ya tienes tu trabajo, ya tienes tu empleo, tus horarios de oficina, y no se nos da esa oportunidad para realmente darnos al 100 como quisiéramos. Y que tú vengas con estas propuestas que dicen, pues mira, yo te ofrezco 3 días de taller laboratorio de tal hora a tal hora. Si tú tienes esa inquietud, si ya estás encaminado en ello, ¿por qué no tomar un taller? O sea, anímate a buscarlo, y qué mejor que sea personalizado y abierto, claro. Porque entonces se da la oportunidad de que quien se inscriba al taller diga, bueno, es que sabes que yo estoy haciendo doblajes de anime, entonces como que a mí me interesa más esa técnica o la otra. O alguien que dice, yo este año me quiero meter al taller AFA de ópera, y pues sí quiero ver cómo ando para no hacer el oso ahí en las audiciones, ¿no? Y ahí también, como dices, la caja vocal. Entonces, qué padre que lo hagas, qué bueno que los compañeros de la Casa Alameda te abran las puertas, sobre todo porque enero es un mes difícil. Sí. Muchos están de vacaciones, muchos empiezan a hablar de la cuesta de enero, y muchos están, ahora sí que la verdad es que en el sillón desparramados, ya hartos y quieren hacer algo, y que te brinden el espacio céntrico en un horario en la tarde es muy cómodo. Faltaría saber más o menos cómo son los precios, los contactos, hay un rango de edades. Cuéntanos para nuestro querido el público que escucha, que nos oye, que se anime y diga, sí, no vayas a aprovechar estos 3 días aquí en la casa tirado y me voy a ir a hacer algo de provecho. Mira, ahorita algo que quería enfatizar, era, aquí también se van a trabajar mucho con los resonadores básicos y resonadores altos, para esas personas de doblaje, o incluso también para cantantes. O sea que hay cantantes de ópera muy buenos y obviamente pues saben cantar, pero también es muy diferente la forma de calentamiento vocal que tienen esas técnicas, que creo que les pueden servir y pueden realmente reinventarse como actores, como artistas, reinventar su técnica y también ir absorbiendo cosas que les pueden funcionar. Porque, bueno, ya más adelante te hablo de esas técnicas, pero en cuanto a costos, estamos en Casa Alameda. El costo original del taller es 1,500 por los 3 días. Uh-huh. Es viernes, sábado y domingo de 3 a 7, son 12 horas. Entonces realmente está... Como 120 pesos la hora. Exacto. Eso realmente está muy accesible. Pero a estudiantes tenemos 1,200. Y ahorita Casa Alameda y yo estuvimos negociando que si hay personas Radio Escucha que quieran tomar el taller, si dicen que realmente lo escucharon aquí en Radio Escucha, se los dejamos en 1,000. Híjole, pero increíble. Muchas gracias, ¿eh? Sí, y solamente a los primeros 3. Los primeros 3 radioescuchas, sí. que busquen en la página, que se llamen, que se contacten, ¿cómo? Ya sea puede ser aquí mismo en cabina, uh-huh. Y que nos pasen el nombre completo para anotarlos en la lista de descuentos, o que me envíen un WhatsApp. Les paso mi número de celular, claro. Igual para que lo escuchen y me manden WhatsApp. Solamente digan que de aquí de Sumando Voluntades escucharon la promoción para yo saber. Es 844-293-1232. Es 844-293-1232. Y bueno, solamente díganos que hablan por el descuento y ya está.
Ok, ahora mismo acabando el programa vamos a subir fotos con el teléfono de Luis Iván. No se preocupe, querido amigo automovilista, si va manejando y dijo, chin, se me pasó, tómeselo con calma. En un semaforito revise el Facebook de Sumando Voluntades o el de Casa Alameda para encontrar este dato, llamar. Estamos a miércoles, empiezan el viernes. El viernes. O sea que todavía tiene oportunidad miércoles en la tarde, jueves y viernes en la mañana para hacer válida esta promoción de 1,000 pesos, un taller de 12 horas. Sí. La verdad es que está regalado. Sí, la verdad, sí. Y así se evitan la molestia de tener que ir hasta el DF a tomarlo, lo toman directamente contigo y se animan, quién sabe, ¿no? Digo, realmente es cosa de explorar, exploren sus propias habilidades, sus propias capacidades. Y hay una limitante de edades para inscribirse. De edad, a partir de 13 hasta 80, 70, es que realmente la voz no discrimina, es lo bueno. He tenido alumnos literalmente desde 12, 13 años hasta adultos mayores de 80, 85. Entonces yo lo dejo abierto a público. Yo creo que la edad se la pone uno. Y incluso allá en Ciudad de México yo tengo mi estudio. Por grupo, hay veces en que de repente están gente desde que tiene 14, 13 conviviendo con personas de 80, 85. Obviamente todo es un trabajo vocal y es de comunicación literalmente. Entonces ese sería el rango, pero ahora sí que fuera prejuicios y que vayan y que se integren los que realmente deseen estar. Hay que animarse porque es una habilidad maravillosa, incluso en el día a día. Vieras qué importante es realmente aprender a comunicarnos, sobre todo controlar nuestros impulsos, digamos ya en los mensajes, ¿no? A veces mandas un mensaje en mayúsculas y es que me estás gritando, oye, pero si lo estás leyendo, ¿no? Pasa. Vas manejando y le gritas al de al lado o a veces no controlas tu propia modulación y no es dice el dicho, no es lo que dices, es cómo lo dices. Entonces aprende tu propia voz, conócete a ti mismo. ¿Mencionas las técnicas? ¿Mencionaste 3? Sí. Cuéntanos un poquito, ¿de qué va la cosa? Bueno, mira, por ejemplo, una que me gusta mucho, bueno, las 3 me gustan, obviamente, pero una que me fascina mucho, esa me la enseñaron mis maestros, que son los que están certificados en esa técnica, que es Indira Pensado, Jever Aiza, Tania González Jordán y Carol Mastache. Esa técnica se llama Linklater, se lo conoce como el entrenamiento de la voz natural y esa técnica la hizo Christine Linklater. Ella fue alumna de Iris Warren. Iris Warren, ella es una vocal coach de la Royal Shakespeare y del AMDA en Inglaterra. Ella trabaja con actores principalmente en el uso de la voz, o sea, no solamente en cuestión de modulación, sino entra más en términos de realmente sentir la necesidad de comunicar y de hablar y de que realmente el actor se involucre en la necesidad de decir lo que quiere decir, no tanto que hable por hablar. Entonces, dentro de esta necesidad, ella involucra un calentamiento progresivo que es de cuerpo, mente y voz, en donde se divide en 7 pasos. Durante esos 7 pasos, los participantes están en constante movimiento y están conectando con sus emociones más internas, más orgánicas, para cuando llega un texto realmente conecten con la emotividad y el poder de la palabra. Y a través de ese poder de la palabra se producen sentimientos o estímulos sentipensante, en donde realmente sientes y piensas lo que vas a decir y lo articulas. Y es mucho de articular el pensamiento desde la técnica. Entonces realmente los pensamientos que llegan son muy honestos y son muy verdaderos porque estás involucrado tanto instintivamente como sentimentalmente como pensativamente. Entonces el texto realmente llega y no se escucha falso, no se escucha como si escupieras la palabra, sino realmente articulaste el pensamiento y lo que dijiste es por una razón, por una necesidad. Entonces, dentro de estos 7 pasos, primero es un reconocimiento de toda la columna vertebral, porque la postura influye mucho. Después, aquí mucho es de no controlar, sino es de permitir que el aire entre, permitir que el aire salga, permitir que fluya. Y no se trata de apretar, ni de forzar, ni de gritar, sino es
la libertad. Es completamente una técnica que permite la libertad del aire, la libertad emocional, la libertad expresiva. Entonces, en primer es la columna vertebral, se conoce como universos. El segundo universo son los suspiros de alivio, en donde involucras mucho. Aquí empieza un trabajo diafragmático de costado, que es una respiración, pero aquí es más se le llama suspiros de alivio porque se enfoca más en imágenes que en tecnicismo. Entonces, desde un inicio, la técnica te involucra dentro de tu imaginario. Y luego después vienen los tactos de sonido. En el tacto de sonido, primero antes de fonar, se trabaja con la oscilación, con las cuerdas vocales, con la oscilación de la voz. La oscilación es cuando las cuerdas vocales empiezan a chocar y esos tactos empiezan a producir ondas que son vibraciones. Entonces esos tactos de sonido es como si hicieras ja, 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 ja. Solamente es ese golpe de las cuerdas vocales. Así se comunicaban también los primitivos desde antes de hablar. Entonces ya ahí se empiezan a calentar las cuerdas vocales y ya empieza el humming, que se le conoce como las vibraciones, que se empieza a trabajar mucho con una MA. Se empiezan a hacer muchos movimientos de columna, muchos ejercicios de estirarte como si fueras un gato, como si fueras una hoja doblada, como si fueras una banana que se está estirando. Todo eso es para que pase toda la vibración y pase todo el aire por toda tu columna vertebral y tengas mayor espacio, tanto de aire como de resonancia, y que realmente todo el resonador pase por tu sistema nervioso, que es lo que importa, que es lo que trabaja esa técnica mucho. Y luego ya después empieza a trabajar con el canal de la voz, que involucra tanto mandíbula, labios, lengua, velo del paladar, y se trata de destensar todo, porque lo que pretende esa técnica es liberarte de tensiones innecesarias, y esas tensiones no solamente son físicas, sino también son mentales o son emocionales. Entonces aquí se enfoca mucho en destensar mandíbula, porque un actor o un cantante debe de tener su mandíbula libre para que la emoción pueda surgir, porque cuando una persona tiene muchas emociones que no quiere decir, lo que hace es apretar mandíbula para que no salgan. O sea, dice, me enojo y aprieto mandíbula, o dice, no quiero llorar y aprieto mandíbula. Entonces toda la emoción está reprimida. Entonces lo que pretende esa técnica es permitir que la mandíbula sea libre para que la emoción salga verdaderamente. Y luego después de mandíbula se pasa con los labios, porque en los labios es donde se articulan las vocales, se articulan las palabras y donde realmente le das molde a todo. La lengua también hay ejercicios para relajar la lengua, porque la lengua está conectada con el corazón. Entonces lo que nos importa es el sentimiento del actor o del cantante. Entonces, para que realmente pueda articular cada consonante, tiene que estar libre. Y en el velo del paladar es para ampliar tanto la capacidad de aire para llegar a resonadores altos, y también muchas veces se dicen que las personas que hablan nasal es porque tienen la lengua tensa y tienen poco espacio en velo del paladar. Entonces destensar la lengua y a tener más espacio ayuda a que tu voz no se escuche nasal. Y bueno, se trabaja con velo del paladar. Luego ya después hay otro universo que se trabaja con resonadores básicos, que es pecho, boca y dientes, y después hace un trabajo intenso de respiración de intercostados para pasar a resonadores altos, que aquí se trabaja seno paranasal bajo, seno paranasal alto, cráneo y... ¿No te acuerdas? ¿Sabes cráneo. qué sorprendente? Es que antes del cráneo está otro. Ahorita me acuerdo de ese cráneo. Y ya después se trabaja mucho con articulaciones, en articular consonantes y vocales. Y ya ahora sí, ya una vez que ya tienes todo este proceso, se empieza a trabajar ya en textos o en canciones, pero integrando esta técnica. Entonces en esta técnica
eh, empiezas a involucrar tanto, te empiezas a relacionar por sujetos, que es con quién te relacionas emotivamente, o cómo es tu relación con el sujeto que describe tu texto, tu canción, con los verbos que te dan la acción y te dan la necesidad de impulso, de movimiento, y con adjetivos calificativos que te dan esas texturas en cuanto a relacionarte con lo que hay, con lo que tienes y con tu imaginario. Entonces ya de ahí salen resultados muy sorprendentes para los cantantes o para los actores, porque realmente te permite estar en escena y te permite comunicarte desde una necesidad con un trabajo vocal previo que involucra el cuerpo, la mente y la voz, y que todo es físico. Qué impresionante. Sí. Cuando hablamos de voz, lo primero que uno se imagina es la garganta, Sí. o el área anatómica del cuello. Y es sorprendente ver todo lo que involucra anatómicamente hablando, anímicamente hablando, e incluso ya entrando en el terreno de lo mental. Estamos muy, muy emocionados con lo que nos estás platicando. Realmente nos estás aquí dando una cátedra. Me imagino que las personas que están realmente cultas en el tema están siguiéndote al hilo. Vamos a dar oportunidad al corte del programa para pasar nuestro mensaje institucional de nuestra querida Universidad Autónoma de Coahuila. Sin embargo, no se vaya, Radio Escucha. Seguimos aquí platicando con Luis Iván Sandoval después del corte. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en tu programa Sumando Voluntades por 104.1 FM Radio Universidad. A la voz, Edmundo Zárate Alanís, conductor y promotor cultural independiente. Técnico en cabina, a Carla Alejandra Rodríguez. Gracias por estarnos apoyando el día de hoy. Invitado Luis Iván Sandoval Sena, director de Fénix Teatro, quien actualmente reside en la Ciudad de México DF y viene a Saltillo estas vacaciones, aprovechando de descansar y, como no, ser productivo, invitarnos a un taller de voz que se llevará a cabo jueves, viernes y sábado de 3 a 7 de la tarde en Casa Alameda, ubicada exactamente en el Parque Alameda de nuestro querido centro de Saltillo. Recuerden que el costo del taller es normal de 1,500 pesos, estudiantes 1,200, pero si nos llamas aquí a cabina al 482-6995, nos envías un inbox o un comment en la fotografía que publicaremos más adelante, podrás participar en este taller con un costo de 1,000 pesos, limitado a 3 personas, ¿correcto? Estamos platicando acerca de las técnicas. Sabemos, a lo mejor estamos siendo un poco técnicos en el tema, pero es que el universo de la voz es tan maravilloso, es tan grande, tan amplio, que queremos darte la idea de que no es nada más la garganta, créeme. Si te inscribes al taller, seguramente tendrás que llegar con tenis y con ropa holgada, porque involucra todo el cuerpo, involucra tu estado de ánimo, tu mente, tus pensamientos, tus emociones. ¿Qué más involucra, Iván? Bueno, involucra mucho la conexión del aquí y del ahora, el cómo está tu voz el día de hoy, cómo se siente tu voz el día de hoy, qué emociones tienes, qué pensamientos tienes, porque todo eso influye en la voz. Y bueno, te paso, ahora te digo la otra técnica. En el bloque pasado estuvimos hablando de la primera técnica, de que involucra, que se basa mucho en el Linklater, que involucra cuerpo, mente y voz. Fue todo el bloque. Ahora te hablo de la segunda técnica. Ok. Esa técnica igual la aprendí de otros maestros como Sarmen Almond y como Carmen Mastache. Ellas son maestras Royhart. En Royhart es una técnica que se crea en la Primera Guerra Mundial, que la hace Alfred Wolfson. Alfred Wolfson, él era un médico de la Primera Guerra Mundial. Entonces estamos hablando que en la Primera Guerra Mundial no había anestesia, y si todo te querían hacer, todo era en vivo, y era sin pues hacían rojo vivo. Entonces si te abrían o si te cortaban, o era un dolor inmenso. Además que había mucha tristeza y muchas perturbaciones mentales por la Primera Guerra Mundial. Entonces Alfred Wolfson, él cuando escuchaba a esos pacientes, él decía, yo no puedo creer cómo un ser humano puede llegar a sonar tan alto por el dolor. Dice, claro, o sea, tal vez como está en un estado de crisis, llega a un límite en donde su voz resuena a una gran potencia. Entonces él empezó a crear un sistema de entrenamiento físico que
que te lleva a un estado de crisis emocional, catártico, para que puedas liberar toda esa voz, pero desde el lamento. Porque aquí en este contexto estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y estamos hablando de las personas que eran operadas, amputadas, sin anestesia, entonces realmente el dolor era muy presente. Entonces dentro del Reinhardt se le conoce mucho como la voz del lamento, porque es algo muy catártico y son todas estas emociones del lamento llevadas al máximo potencial. Ya después Alfred Wolfson conoce a Reinhardt. Reinhardt él es un teatrero, él involucra estas técnicas de voz de lamento en teatro. Entonces empieza a ser muy vanguardista para aquella época. Sin embargo, Reinhardt no solamente se involucró en la voz de lamento, sino que crea las técnicas extendidas de la voz. En esas técnicas extendidas de la voz, en aquella época estaba muy de moda el bel canto, que era este bello canto, el canto embellecido, en el cual clasificaban a los cantantes así de: tú eres soprano, tú eres mezzo, tú eres contralto, o tú eres bajo, tú eres barítono, tú eres tenor. Entonces a cada cantante lo encasillaban en un registro. Pero las técnicas extendidas de la voz nos enseñan que la voz que es universal y no hay por qué limitarla o no hay por qué encasillarnos en que si eres barítono o eres tenor. O sea, tu voz es única y tu voz es universal. Tu voz es todo un universo. Entonces esas técnicas extendidas de la voz trabajan desde tus graves hasta tus agudos, con diferentes ejercicios. Entonces en esos ejercicios es literalmente desde tu sonido más grave, todo el más grave que puedes hacer, pero explorarlo y saber cómo se expande en horizontal, en vertical, en circular. Entonces todos estos, supongamos que todo tu registro vocal se va trabajando y no solamente es cuestión de ya llego a esta nota o ya llego a este sonido, sino es qué puedes hacer con tu nota, qué puedes hacer con tu sonido. Si se expande horizontalmente, hasta dónde llega; si se expande verticalmente, hacia dónde llega; si se expande circularmente, hacia dónde llega. Entonces es realmente todo el sonido que hay en tu voz, enriquecerlo, moldearlo y seguirlo explorando y trabajarlo, a ver qué más textura te puede dar y a ver qué potencial te puede dar. Entonces en un solo sonido encuentras maravillas. Entonces lo que hacen estas técnicas extendidas es trabajar con todo tu registro, pero para que tú puedas ir moldeando de poco a poco todo lo que tu voz puede hacer. Obviamente en aquella época también estaba esa técnica de la voz del lamento, involucraba justo lamentos. Entonces era muy de moda que en aquella época, dentro de las personas que cantaban ópera, de repente hacían sonidos muy guturales o muy demoníacos, por así llamarlos. Entonces se les conocía como el dark voice o el hell voice, pero no o sea, la voz oscura o la voz del demonio, pero no tiene malo Ajá, exacto. ¿Sí? Pero no tiene nada que ver con lo satánico, sino pues que estaban en contra del bel canto, del bello canto. Sino era más así gente que tal vez llegaba a tonos guturales y wow, y de repente cuando cantaban ópera los combinaban, entonces era un gran performance para quien los veía. Imagínate, o sea, los dos polos de la belleza de la voz, ¿no? Exacto. Y luego, y ya después de eso, dentro de esto de técnicas extendidas, bueno, entonces ya después de esta historia de técnicas extendidas, ya se enfoca mucho en el teatro, que también en el teatro, por ejemplo, cuando hay películas o hay series en donde tienen que lamentarse o que tienen que llorar o que de repente alguien entra y los posee, ¿no? Claro. Un ente demoníaco, usan mucho esta técnica llamada Reinhardt para poder entrar en ese estado catártico de liberación emocional, de poder llorar, o incluso en este estado de poder profundizar más una voz subterránea, más una voz del inframundo, o incluso una voz celestial, que ya llega un poco más
eh, un resonador muy alto que solamente se escucha el puro sonido. Y dentro de esa técnica, ya después Roy Hart se desintegra de sus... Bueno, Alfred Wolfson muere, Roy Hart se queda con la técnica, pero Roy Hart él lo enfocaba mucho en el teatro y siempre tenía que ser presente el lamento. En la danza Buto utilizan mucho la técnica de Roy Hart porque en el Buto le bailan a la bomba que tiraron en Japón de la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima y Nagasaki. Ajá. Sí, entonces ellos como utilizan la técnica Roy Hart para lamentarse. Es una voz de lamento. ¿Cómo sería un ejemplo de esta voz? Ajá. Bueno, por ejemplo, pues tápense en los oídos. Ay, bueno, no se tapen los oídos. Pero por ejemplo, una voz de lamento sería así. Literalmente es involucrarte con una situación o con un conflicto muy desgarrador, muy interno, que puede sonar catártico. En una exploración se trabaja mucho con el cuerpo para poder desbloquear y ya después poder sonar. Pero por ejemplo sería así de que... Bueno, un poco... verdaderamente de espanto. Yo creo que la gente que te estoy viendo todo concentrado y normal, pero me imagino el radio escucha que de casualidad le puso y dijo, ay caray, está poseído mi radio. No, que el radio escucha. Estamos platicando de las técnicas vocales del taller que se hará viernes, sábado y domingo en Casa Alameda de 4 a 7, del cual ya nos quedó claro que hay que inscribirnos. Se ve que va a estar muy padre. Recuerden que diciendo que lo escucharon con nosotros, va a estar nada más por 1,000 pesos por 3 días, lo cual de por sí es una ganga. Sí. Y esa es la segunda técnica. Sí. Bueno, mira, si quieres les pongo un ejemplo de la primera técnica en puros resonadores. Sí. En puros resonadores. Ahí se involucra mucho el cuerpo, la mente y la voz. Pues supongamos, no sé, o sea, un texto sería de Sor Juana. Para que todos los que están despechados o despechadas se involucren con esta línea que dice, el texto dice: ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Entonces si este texto lo exploramos con tres resonadores diferentes, mi resonador de boca sería ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Si ese ahora lo paso a mi resonador de pecho, sería ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Si ese ahora lo paso a mi resonador de dientes, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? O sea, son jugar con los tres resonadores, pero de acuerdo a la psicología que tiene tu personaje. Eso solamente es un ejemplo de cómo aplicar resonadores. Pero, por ejemplo, bueno, tal vez si yo me tengo que involucrar con este texto, es realmente verbalizarlo, y buscar en significado desde el sentimiento oportuno. Obviamente ya cuando entras en calor con la técnica, pues estás ahí, estás dispuesto, estás más centrado. Pero por ejemplo, como ahorita te decía, esto desde sujetos es lisonjero, o sea, ¿para qué me enamoras, lisonjero? Y luego burlarte es un verbo, perdón. Entonces el sujeto aquí es lisonjero, o sea, ¿cómo te relacionas tú con el sujeto y quién es ese lisonjero? Entonces entra aquí el trabajo imaginario, donde ya está tu voz preparada, ya estás con los estímulos a flor de piel y con los sentimientos a flor de piel. Entonces, ¿quién es ese lisonjero? Entonces, lisonjero, y entra el verbo que es burlarte, ¿no? Pues
¿Para qué me enamoras, lisonjero? Se hace burlarte, burlarte. ¿Por qué me enamoras, lisonjero? Se hace burlarte, luego fugitivo. Entonces aquí entra también mucho el adjetivo calificativo. Has de burlarte, luego fugitivo. Si el imán de tus gracias atractivo. Si el imán de tus gracias atractivo, entonces es al imán de tus gracias atractivo. Al imán de tus gracias atractivo. Sirve mi pecho de obediente acero. ¿Para qué me enamoras, lisonjero? Se hace burlarte, luego fugitivo. Bueno, entra mucho un trabajo físico en el cual suceden maravillas en el actor porque realmente se involucran con sus sentimientos. Me estaba imaginando así como armar toda una radionovela como las que antes hacían. Claro. Porque entonces una única persona dominando estas técnicas puede manejar hasta 5 personajes, ¿no? Claro. Sí, de hecho yo me acuerdo que incluso allá en Ciudad de México volvió a presentar Perséfone, pero obviamente ya como ya sabía estas técnicas dije, obviamente en mi monólogo lo voy a usar. Y de hecho en mi primer encuentro con el monólogo, en la primera escena canto una canción y me gustó mucho porque mira, lo voy a hacer. Uh-huh. Haz de cuenta, dice así: Perséfone, ¿por qué no pudiste resistir? ¿Por qué comiste esas semillas que sellaron tu destino? Perséfone, ¿por qué no pudiste resistir? ¿Por qué comiste esas semillas que sellaron tu destino? La persona que come el fruto de los bajos fondos nunca nos podrá dejar. No coma de esos frutos, le dijimos. Pero no nos escuchó. Hasta el mismo Hades la hizo comer esas semillas. Lo que es un precio que tendrás que pagar. Perséfone. Bueno, más o menos. Es que sí, me imaginé todo el Hades. Es lo que te digo, teniendo ya, pudiendo poner sonidos de fondo y elaborar ya todo, claro. Padrísimo, porque a fin de cuentas la voz es una herramienta de un constructo que se puede. Creo que la imaginación es el límite. ¿Nos repites rápidamente cuál es el teléfono? Las personas que estén animadas a inscribirse al taller, que digan, yo quiero comunicarme para reservar mi lugar. Así es, es 844-293-1232. 844-293-1232. Es en Casa Alameda. Es viernes, sábado y domingo de 3 a 7 p.m. Hay una promoción que los primeros 3 que hablen aquí a Radio Escucha o dejen inbox o que se comuniquen con nosotros, se los dejamos en 1,000 pesos. Y también, pues sí, pues se los dejamos en 1,000 pesos porque el costo original está en 1,500 y 1,200 estudiantes. Entonces, si hablan o se comunican, se los dejamos en 1,000. Y bueno, Y antes de que se nos termine el tiempo de la entrevista, la tercera técnica. Bueno, la tercera técnica tiene ya nos dijiste que nos la ibas a decir y ahora nos la compartes. Sí, bueno, la tercera técnica tiene que ver más con la improvisación sonora. En una improvisación sonora es tanto lo que tu voz, tu saliva, tu lengua puede llegar a ser y puede ser o puede crear. Entonces, por ejemplo, aquí se ponen ejercicios psicofísicos que la premisa es estar resonando con diferentes, sonando con diferentes premisas. Entonces, por ejemplo, puede ser, supongamos, primero, una de las premisas puede ser que primero tal vez empieces. Bueno, voy a hacer una improvisación y luego ya después les digo cómo. Entonces, por ejemplo, puede ser que primero empieces con una pequeña M, una pequeña
luego después juegues con tus sonidos guturales o que juegues con lo que tu lengua puede hacer. Por ejemplo, si haces y se escucha un sonido armónico que es combinación de dos vocales. Pero si de repente se involucras lengua o pasas saliva, se escucha diferente. Por ejemplo, y ya después empiezas a involucrar imaginación. Se crean grandes cosas. Por ejemplo, esa es una improvisación. Bueno, se cuentas en una improvisación sonora es literalmente explorar con todo a ver qué puedes crear. Entonces, aquí muchas veces lo que se hace es cerrar tus ojos y sonar, simplemente sonar. Y sobre todo se crean imágenes. Supongamos tal vez imagínate que estás en un bosque y hay ciertos animales, cómo tú te relacionas con ellos. Entonces, tal vez si tú te imaginas que tienes al lobo, que tienes al bosque, te empiezas a relacionar ya sea con el sonido del aire, con el sonido de los pájaros, con tu ser, como tú te sientes anímicamente, y eso lo empiezas a retratar en tu voz. Y a través de esta voz, la improvisación es libre. Pero una vez que logres eso, es cuestión de definir sonidos. O sea, dentro de todo lo que escuchaste, qué sonido a ti te gustó y te llamó la atención. Entonces, con ese sonido de esa exploración, dices, bueno, a mí me gustó como cuando se escuchó que alguien estaba gritando muy arriba. Entonces, a ese le dices, ¿cómo lo voy a nombrar? Entonces dices, bueno, a ese sonido le voy a poner el nombre de galaxia, ¿no? Entonces pones galaxia y dices, lo hice de esta manera, que fue conteniendo el aire, enviándolo a la cabeza sin sonarlo y dejando que el aire saliera solo para que hiciera un sonido. Y así lo pones técnicamente. Entonces ya después empiezas a hacer otra exploración y dices, bueno, ahora me gustó este sonido que parecía como un demonio, que lo hice con guturales. Entonces le voy a poner, bueno, el demonio, ¿no? Entonces ya tienes a galaxia, ya tienes al demonio. Entonces tú ya con eso empiezas a hacer paisajes sonoros o empiezas a crear composiciones que se involucran más en un performance vocal, pero ya con una exploración previa.
¿no? Me recuerda Ajá. mucho, por ejemplo, son las capacidades que perdemos. Ujú. Los bebés hacen mucho eso, Ajá. juegan con su voz. Cuando tiene un bebito, de repente el bebé Ujú. grita, de repente llora, de repente Claro. gorgorea. Y no sé por qué, en qué momento que vamos creciendo vamos perdiéndolo. Quizá porque nos volvemos como que más penosillos, ¿no? Claro, ajá. Para explorar nuestra propia voz, Sí. nuestros propios límites. De hecho, eso qué bueno que lo mencionas porque justo esas técnicas investigan mucho a los bebés porque nuestros estímulos primarios cuando somos bebés no nos los han quitado porque somos seres, bueno, cuando son bebés son seres libres y juegan mucho con el instinto primario, el instinto. Ya cuando crecemos a través de prejuicios o de mecanismos de defensa, esos prejuicios nos predominan y ya nos volvemos juiciosos y ya perdemos tanto el instinto que por naturaleza tenemos y estamos más enfocados en pues en pensamientos, como que en preocuparnos. Ujú. Ujú. Qué padre que viniste a regalarnos estas maravillosas técnicas, Luis Iván. Estamos muy agradecidos. Yo me imaginé al auditorio así escuchándonos, moviendo la boquita para intentar hacer esos símbolos. Y ese va a ser el reto del día, sumando voluntades, querido escucha. Usted nos escuchó, se quedó con las ganas, experimente con su propia voz, juegue un rato con sus labios, su lengua, su paladar. Y si se anima, ya tiene la invitación para este viernes, sábado y domingo, acercarse a Casa Alameda para llevarlo un pasito más arriba. Vamos a llevarlo a la profesionalización, vamos a conocer los límites de nuestra propia voz, nuestros labios, caja resonante, y qué mejor que con un profesional que nos viene a compartir todas las técnicas adquiridas en México DF, que sabemos que allá es cultura de muchas cosas maravillosas. Claro. Saltillo empieza a ser este hervidero de creaciones. Sea parte el día de hoy que puede. Ya está en la página de Sumando Voluntades la foto con el teléfono, y recuerden que solo las primeras 3 personas se llevarán el taller.